Estamos ya transmitiendo en vivo, entiendo. No se te escucha, Mara, perdón. Excúsame, sí. Me excuso. Buenas tardes y noches para quienes nos están escuchando en otros usos horarios. Agradezco a las personas que nos acompañan hoy, a pesar de las obligaciones cotidianas, con hijos, con cruces en horarios que son probablemente de almuerzo, etc. Es un placer darle la bienvenida a este congreso virtual y en especial a esta sesión en que vamos a tener la oportunidad de escuchar a Ezequiel Adamovsky. Ezequiel Adamovsky se desempeña en el Laboratorio de Investigación en Ciencias Humanas, que pertenece a CONICET y a la Escuela de Humanidades de la Universidad Nacional de San Martín. Es un historiador y acaba de ganar el premio precisamente Iberoamericano Book Award 2020, otorgado por LASA, al mejor libro sobre Latinoamérica en el área de las ciencias sociales y humanidades. El libro se llama El Gaucho Indómito, de Martín Fierro a Perón, el emblema imposible de una nación desgarrada, publicado por la editorial Siglo XXI en 2019. Es muy interesante este trabajo, que además el mismo Ezequiel, en alguna entrevista que le hacían, señalaba que le había permitido dialogar con un escenario más amplio, que es el de la cultura latinoamericana, de la que la Argentina forma parte, aunque muchas veces se lo olvide. Y creo que eso me parece bien interesante, pues en este libro, El Gaucho Indómito, se analiza precisamente la figura de Martín Fierro como emblema de la argentinidad, y esta figura va a permitir interrogar también la constitución de las identidades nacionales, en este caso de la identidad nacional argentina, pero esto entra en diálogo con reflexiones sobre lo que es el relato de la identidad nacional en esta América Latina. También tiene que ver precisamente con estos clivajes sociales entre derecha, izquierda, clases, sectores altos, sectores bajos, entre comillas, y también no solamente de la persistencia del mito del gaucho, sino también de su actualidad. Bueno, sin más, Ezequiel, pues te damos la palabra, muy contenta de poderte escuchar hoy. Bueno, muchas gracias, Mara, por haberte tomado el tiempo de estar en esta presentación. Imagino lo ocupada que debes estar. Un honor que me hayas presentado con tus palabras generosas. Quiero agradecer a LASA entonces por este premio a mi trabajo y también especialmente a los jurados, ¿no? Karina Anzolavere de la Universidad Autónoma de México, Paulo Drinot de University College London y Maricel Meléndez de University of Illinois. Realmente es un gusto poder estar hoy aquí, entonces celebrando esto con ustedes. Me habría gustado conocerlos personalmente, será en otra ocasión. Gracias a todos y a todas los que están escuchando ahora la presentación desde sus casas o lugares de trabajo. Mi idea hoy era hacer una presentación de unos 20 minutos sobre el libro y luego poder compartir con ustedes un rato de preguntas y respuestas. Les cuento entonces brevemente de qué trata este libro. Es sobre un fenómeno cultural muy peculiarmente rioplatense, que es el del criollismo popular, que es un artefacto literario que consiste en utilizar la voz del gaucho para hablar en nombre del pueblo y por extensión en nombre de la nación, ¿no? También eso implica utilizar
la figura del gaucho, el cuerpo del gaucho, como encarnación de lo popular, o encarnación del pueblo, y por ello de la prototipo, digamos, de lo argentino. Digo argentino porque mi libro se ocupa de este fenómeno cultural en Argentina, pero les recuerdo que es un fenómeno que también se extiende a Uruguay y al sur de Brasil. El criollismo popular empezó con la invención de un género literario muy novedoso en los tiempos de las guerras de independencia en el Río de la Plata, que fue la poesía gauchesca, ¿no? Que era un género muy peculiar, único en el escenario latinoamericano, porque era una literatura escrita, sin embargo escrita en un estilo que remedaba la oralidad del bajo pueblo rural, ¿no? Imitaba el habla de los gauchos, ¿no? Hablaba con modismos plebeyos, y hablaba en primera persona un gaucho en nombre del pueblo patriota, primero para fustigar a los españoles, luego para quejarse de la propia dirigencia patriota, ¿no? Era entonces un género literario que transgredía fronteras, transgredía la frontera entre lo letrado y lo oral, transgredía la frontera entre lo alto y lo bajo de la cultura, era letrado y a la vez era plebeyo, y como género solo pudo haber surgido en un momento revolucionario, justamente en medio de una revolución en la cual las fronteras entre lo alto y lo bajo se confundían, eran permeables, un momento en el cual hubo contactos políticos inéditos entre el bajo pueblo y la parte superior de la sociedad, las élites o las clases letradas. Ese artefacto literario y esa transgresión social y cultural que trajo él mismo persistieron luego del escenario de la independencia, se reinventaron de varias maneras en las décadas siguientes, es una historia larga y compleja que hoy obviamente no voy a poder desarrollar, pero que tiene un hito muy importante luego de 1880, cuando alentó un fenómeno cultural arrollador que tiene que ver con la proliferación de folletos baratos de lectura popular que contaban historias de gauchos rebeldes, gauchos que enfrentaban al Estado o a los poderosos. Fue un fenómeno editorial realmente impresionante, con decenas y decenas de historias diferentes que se publicaron y que se editaban en decenas de miles de ejemplares, en una época que hay que pensar, una obra de literatura, entre comillas, culta, podía darse por satisfecha, se publicaba 200 o 300 ejemplares, ¿no? Realmente un fenómeno impresionante. Esas historias de gauchos rebeldes pasaron muy rápidamente del formato escrito a otros formatos, primero a los picaderos de los circos criollos, donde se representaron dramas gauchescos, luego a los tablados de los teatros, a las celebraciones de carnaval, un poco después a la publicidad, al cine y todavía después a la radio. El criollismo popular en todos estos canales fue un fenómeno absolutamente central de la cultura argentina en las primeras décadas del siglo XX y por lo menos hasta 1940. Entre otras cosas, fue ese furor popular por la figura del gaucho rebelde lo que explica que una de esas historias de gauchos terminara entronizada como el gran relato, el gran poema nacional argentino, y estoy hablando naturalmente de Martín Fierro, cuya primera parte se publicó en 1872, y que circuló durante décadas como un personaje más entre una galería interminable de folletos baratos de consumo popular, hasta que un intelectual nacionalista, Leopoldo Lugones, en 1913, propuso que ese poema, esa historia en particular, fuese considerada, digamos, la Ilíada argentina, el Cantar de Mío Cid argentino, el gran poema nacional, una idea que lentamente se abrió camino hasta que a fines de la década de 1930 el Estado argentino finalmente sancionó un culto, digamos, oficial, estatal, a la figura del gaucho como emblema de la nación. La apropiación de la figura del gaucho por parte de las élites nacionalistas es algo bastante conocido. A mí en mi trabajo me interesaba reponer toda la historia previa, que es la de la aparición, la producción y el éxito comercial fenomenal de las historias como la de Martín Fierro y otras, que es toda una historia en la cual el mundo plebeyo, el bajo pueblo, tuvo una centralidad decisiva, ¿no? Esa es una de las
claves de lectura de mi libro, que intenta hacer, además de un estudio del criollismo, una reflexión sobre la efectividad cultural de las clases populares, ¿no? Sobre el impacto que han tenido en Argentina a la hora de proponer visiones propias acerca de lo popular y por ello visiones propias acerca de la nación. Visiones que resultaron tan poderosas y pregnantes que incluso terminaron de algún modo forzando al campo intelectual a adoptar una figura como Martín Fierro como emblema nacional, ¿no? Hay en mi libro entonces toda una discusión sobre la circulación cultural entre lo alto y lo bajo y sobre el modo en que lo bajo moldea también la producción intelectual de un país. Hay una discusión, digamos, que además de su aspecto más empírico, incluye un aspecto teórico que retoma la vieja pregunta que lanzó Gayatri Spivak en 1983, cuando preguntaba si el sujeto subalterno puede hablar, si tiene voz, que es una pregunta que en mi trabajo respondo con un sí rotundo, ¿no? El subalterno no solo habla, sino que condiciona de mil maneras aquello que el letrado es capaz de decir. Y solo teniendo en cuenta esa efectividad cultural de las clases populares que se entiende algo tan extraño y paradójico de la Argentina, que es que tenga como emblema nacional un gaucho rebelde encarnado en un personaje en particular, que es Martín Fierro, y en un poema que de mil maneras nos dice que la ley del Estado es injusta, que hay más justicia en el cuchillo de un gaucho que en la ley del Estado, un poema que nos dice que la sociedad resulta invivible para los pobres y que el llamado progreso es una empresa fallida, ¿no? Es un emblema de unidad nacional bastante curioso, porque pareciera más bien recordarnos las divisiones y conflictos más que invitarnos a identificarnos con el Estado, ¿no? Si alguien hubiese tenido una hoja en blanco y hubiese tenido que diseñar un símbolo de unidad para un país, difícilmente habría optado por un gaucho rebelde, borracho, que asesina a un compatriota sin motivo, que escapa de la civilización y se refugia con los indígenas. Un emblema que de muchas maneras entonces nos habla más de amarguras que lo que nos convoca a la unidad, ¿no? Solo se entiende que haya terminado entronizado como emblema de la nación por el hecho de que las clases populares en Argentina ya lo habían convertido en un héroe popular, insolayable, antes de que los intelectuales le prestaran atención. Pero la verdad es que no fue el tema central de interés que me llevó a escribir un libro sobre los gauchos, no fue ese. Yo no tenía pensado escribir un libro sobre gauchos. Me acerqué a esta cuestión desde otra pregunta, que es la que orienta mi trabajo desde hace varios años, que es la pregunta acerca de cómo afectaron las diferencias étnico-raciales, las diferencias de color de piel, las diferencias de origen étnico en la formación de la Argentina y en las identidades de clase en la Argentina. Como todos y todas saben, Argentina es uno de los pocos países de América Latina cuyas élites propusieron narrativas de unidad nacional o visiones del nosotros que giraban en torno de lo blanco y lo europeo. La gran mayoría de los países latinoamericanos propusieron mitos de unidad nacional que giraban más bien en torno de la mezcla, del mestizaje, la democracia racial en Brasil. Contrariamente a eso, las élites argentinas eligieron pensarse como élites de un país sin mezcla. Eligieron imaginar un país que era étnicamente europeo y racialmente blanco, una especie de isla europea en un continente mestizo. En mi trabajo, un trabajo anterior que escribí sobre la clase media, yo había estudiado el efecto que tuvo esta narrativa ciertamente racista sobre las identidades de los sectores medios y altos en Argentina, y desde hace algunos años me interesó ver cómo procesaron las clases populares argentinas esa mirada racista, ¿no? O dicho de otro modo, me interesaba pensar cómo procesaron las clases populares su propia heterogeneidad étnico-racial y la mirada estigmatizante que les llegaba desde arriba, ¿no? En busca de una respuesta a esa pregunta, me topé con un problema de archivo
que se me pareció muy rápido, que es que, bueno, para empezar, todos saben, las clases populares dejan poco registro escrito, pero además, hasta hace muy poco tiempo, en Argentina, hablar de las diferencias de color de piel entre las personas era un tema tabú, un tema del cual no se hablaba abiertamente. Yo buscaba en los documentos históricos evidencia para entender qué había pasado con ese asunto y no encontraba nada. Del tema no se hablaba de manera explícita, abierta o argumentativa. Y buscando un poco a ciegas en el archivo, empecé a notar que el tema sí aparecía, pero de otras maneras, de maneras que yo no esperaba. La cuestión del color de piel y de los orígenes étnicos aparecía tematizada de una manera, digamos, oblicua, denotativa, no argumentativa, y sobre todo no aparecía como una respuesta frontal al racismo de los de arriba. Era una respuesta que no se organizaba según el par binario que proponían los discursos estigmatizantes de la élite, el par binario blanco versus negro, sino más bien al modo de lo que Homi Bhabha, siguiendo a Bakhtin, llamó una estrategia de hibridación. Las clases populares no respondían al desprecio por lo no blanco, invirtiendo el antagonismo y, digamos, reivindicando un orgullo negro, sino más bien construyendo o plantándose en un tercer lugar, reivindicando, digamos, o presentando más bien visiones alternativas del nosotros argentino, en las cuales lo blanco y lo no blanco convivían en pie de igualdad. Fue así entonces que llegué al criollismo popular, porque noté que en esas historias de gauchos, esas historias eran uno de esos canales oblicuos, indirectos, a través de las cuales se reponía la presencia de lo no blanco como parte del pueblo argentino. Era una de las maneras sutiles en las cuales la cultura popular minaba los discursos blanqueadores. El núcleo inicial de mi libro es lo que hoy es el capítulo 5, que lleva por título una pregunta, que es ¿de qué color es el gaucho? Y es que noté y luego confirmé que con mucha frecuencia la literatura criollista construía un héroe gaucho al que describía como alguien de tez morena, o del que indicaba que era mestizo, o al que asociaba insistentemente con personas no blancas, con afroargentinos o con indígenas, ¿no? El mundo criollo que mostraban estas historias de gauchos era un mundo que definitivamente no era blanco y europeo, como sostenían los discursos de las élites, ¿no? De esa manera el criollismo popular metía interferencias en los discursos blanqueadores, los ponía sutilmente en duda, los privaba de consistencia. El criollismo popular fue entonces uno de los canales a través de los cuales las clases populares en Argentina presentaron visiones del nosotros propias, que no enfrentaban de manera abierta y frontal las que proponía la élite, pero sí las desestabilizaban. Y además esas historias de gauchos construían una épica de heroicidad que estaba encarnada en un habitante de piel morena, mestizo o asociado a gente mestiza. Luego de dar con esa función del criollismo popular, me fui dando cuenta de otra cuestión, que es que además de servir para tematizar la heterogeneidad étnica de la nación, el criollismo realizaba otra pequeña subversión, si me permiten, habilitaba otro cuestionamiento, así como cuestionó sutilmente los ideales de blanquitud que proponía la élite. También las historias de gaucho pusieron en cuestión las narrativas históricas que se enseñaban en el sistema escolar. Las élites que organizaron en la Argentina, como es de esperar, contaron la historia nacional, organizaron una narrativa de acuerdo a sus propias visiones. La figura clave de la organización nacional, que fue Bartolomé Mitre, fue a la vez líder del Partido Liberal porteño, que encabezó la organización nacional, y también fue el primer historiador argentino. En su libro Historia de Belgrano presentó lo que pronto se convirtió en una narrativa maestra de la historia argentina, que narraba la historia del país como una epopeya de libertad,
en esta historia, digamos, la libertad, la independencia, se habían abierto camino conducidas por las élites letradas y por la burguesía porteñas, que fueron las que ordenaron, organizaron esa democracia turbulenta que surgió de la revolución. Y en esta narrativa, ese camino hacia la libertad y la organización institucional se había abierto paso a pesar de el peso muerto que representaba el interior del país, las provincias, los caudillos que las representaban y el Partido Federal, que era el que se hacía fuerte en el interior del país, ¿no? Fuera del papel, Mitre mismo había aplastado militarmente al Partido Federal con los ejércitos porteños, y dentro del papel, en el texto de su Historia de Belgrano, además los desterraba de la historia nacional o los demonizaba. El progreso de la Argentina en esta narrativa tenía sede porteña y los caudillos federales eran la oscuridad y la barbarie. Y de manera implícita, las historias de gauchos rebeldes también plantearon objeciones a este relato de la historia liberal y porteñocéntrica. Con mucha frecuencia la reivindicación del gaucho como figura rebelde solitaria, como fue Martín Fierro o Juan Moreira, para mencionar los dos más conocidos, se asoció también a la reivindicación del gaucho como sujeto colectivo, al gaucho rebelde de Montoneras, al gaucho que había sido la hueste de los caudillos federales del interior del país, ¿no? En general no reivindicó el criollismo popular Juan Manuel de Rosas, que es el caudillo más conocido. En general fueron más bien adversos a esa figura, pero sí reivindicaron la figura de los últimos caudillos, y en particular la de el Chacho Peñalosa, ¿no? Las mismas colecciones de folletos baratos que publicaban historias de gauchos matreros contaban también la historia de la muerte de Chacho Peñalosa como si fuese un gaucho rebelde más, un gaucho justiciero más, asesinado con la misma injusticia por un Estado ilegítimo que había sido asesinado por Moreira u otras figuras. Del mismo modo también las historias de gauchos con mucha frecuencia ponían dudas sobre la idea de civilización, ¿no? Planteaban objeciones a la civilización o directamente planteaban que la civilización, y esto de manera explícita, ¿no?, era una empresa, un camino injusto que había conducido la riqueza de unos pocos y el sufrimiento de los criollos del común a la postergación de los habitantes rurales. Esa nostalgia por el mundo de los gauchos perdidos, ese mundo de libertad arrebatado por alambrados y tierras privatizadas, también funcionaba obviamente como una crítica del presente, ¿no? Así como la reivindicación de las montoneras federales desmentía la narrativa histórica oficial, ¿no? Y quiero recordar que estas visiones disidentes acerca del pasado circulaban entre los lectores de clase baja muchas décadas antes de que apareciese en escena el llamado revisionismo histórico, que fue un movimiento intelectual que surgió en el campo intelectual de Argentina y que recién despega con fuerza luego del 1934, ¿no? Varias décadas antes ya hay una reivindicación de los caudillos en esta literatura popular, y de hecho mi trabajo muestra que posiblemente los historiadores e intelectuales del revisionismo histórico hubiesen estado influidos por historias de gauchos que reponía el criollismo popular y que todo el mundo mamaba desde la más tierna infancia. Nuevamente, entonces, en este caso, la cuestión de la circulación cultural entre lo bajo y lo alto, y la idea o la prueba o la comprobación de una circulación cultural opuesta a la que suele imaginarse, ¿no? El revisionismo histórico no como un invento de intelectuales que luego penetra hacia abajo en las clases populares, sino como algo que tiene un impulso inverso o por lo menos una influencia recíproca. En síntesis, de muchas maneras, el criollismo popular atestigua la efectividad cultural de las clases populares en un país como en Argentina, en el que no casualmente, además, el mundo plebeyo ha tenido y tiene un protagonismo político muy intenso y muy visible, ¿no? A su vez, el criollismo popular ha sido índice
y al mismo tiempo factor productor de las dificultades que ha tenido la Argentina a la hora de construir un sentido de distintividad grupal, un sentido de ser un nosotros, ¿no? Es un lugar común a esta altura decir que las élites argentinas nunca consiguieron del todo una hegemonía política, y eso explica que tantas veces hayan tenido que gobernar por la fuerza, pero eso hay que agregar que tampoco lograron una verdadera hegemonía cultural, y más profundo aún, nunca pudieron hasta el día de hoy afirmarse en una visión del nosotros capaz de ser convincente y hegemónica, ¿no? Al contrario de eso, circulan todavía hoy en Argentina visiones contrapuestas, a veces adversas, una con otra, acerca de quién es el nosotros argentino, qué cuerpo es el que tiene derecho a representarlo. Que tengamos un poema como Martín Fierro como poema nacional es índice de ese carácter desgarrado de la etnogénesis argentina. Es un país que terminó identificado con dos historias distintas. Por un lado, la historia del país blanco y europeo; por otro lado, la historia del gaucho perseguido, moreno, que debe enfrentar a cuchillo la injusticia del Estado, de ese mismo Estado que paradójicamente lo entronó como emblema. Y termino aquí. Entonces veo en el chat que hay algún problema de sonido, espero que se haya resuelto. Y si quieren podemos continuar con un diálogo con los que estén allí escuchando. Si alguien quiere hacer una pregunta, no sé si estás allí, Jania. Andrea, me dicen que Andrea tiene una pregunta por allí. Andrea, ¿querés plantear tu pregunta? Andrea, creo que te estamos escuchando. Andrea. Andrea pregunta cuál es la visión de los sectores de izquierda acerca de la figura del gaucho. Gracias, Andrea, por la pregunta. Es muy interesante porque la figura del gaucho ha quedado más bien asociada a un nacionalismo de derecha, porque Leopoldo Lugones, el que propuso el culto al gaucho, era una persona de derecha. Sin embargo, la historia previa e incluso posterior de utilización política de la figura del gaucho desde la izquierda. De hecho, los primeros que utilizaron políticamente la figura del gaucho rebelde fueron los anarquistas. Desde principios del siglo XX, la prensa, el principal diario anarquista en Argentina, publicó un suplemento cultural de ese diario, el cual llamó Martín Fierro. Estoy hablando de los primerísimos años del siglo XX, y se entiende porque el héroe gaucho, el gaucho rebelde, era un personaje ideal para la prédica anarquista, ¿no? Un gaucho que entra a cuchillazos contra los agentes de la ley, contra los policías, contra los militares, un gaucho que habla de la injusticia de los alambrados que privan la libertad. Es un personaje que pareciera hecho a medida para la prédica anarquista, y los anarquistas de hecho sacaron un provecho muy grande de la figura del gaucho. Hubo folletos anarquistas escritos en lenguaje o en estilo gauchesco que tuvieron una circulación enorme. La prensa, también luego la prensa comunista en la década de los 20 y sobre todo en el principio de 1930, también tenía una sección fija hablada en estilo gaucho para los obreros. La izquierda, digamos, utilizó con mucha intensidad el emblema gaucho. Luego, de fines de la década de 1930, hay una apropiación más fuerte, digamos, por parte de la derecha. Sin embargo, siempre siguió siendo la figura del gaucho una figura utilizable para la izquierda, y hay que recordar, por ejemplo, que la guerrilla, el movimiento guerrillero peronista más importante,
eligió como nombre para sí Montoneros, y la figura del gaucho montonero, una figura emblemática y central para esa guerrilla también, ¿no? Incluso hasta el día de hoy, la figura del gaucho sigue siendo utilizada de maneras, digamos, subversivas, de maneras cuestionadoras del orden, al mismo tiempo que también es utilizada como prenda de un culto tradicionalista, nacionalista, con un piso más de derecha. Mi libro llega hasta la época de Perón, y el peronismo utilizó con mucha intensidad todas las figuras del criollismo popular. Tengo la impresión de que la izquierda un poco abandonó relativamente la figura del gaucho en el momento en el cual el peronismo la tomó para sí, como suele pasar en la política, ¿no? Pero sí, ha sido un personaje muy utilizado por la izquierda en todos los tiempos. Me preguntan aquí también si hay un equivalente femenino me pregunta Mara Ibero, ¿es un equivalente femenino de la figura del gaucho que tenga lugar de emblema nacional? No. En Argentina el emblema nacional, tanto como encarnación de la voz del pueblo como emblema temporal de la nacionalidad, es un emblema masculino que es el gaucho. No hay equivalente femenino del gaucho. El criollismo popular fue una empresa abrumadoramente masculina. Los escritores son casi todos varones, prácticamente no hay mujeres que hayan participado de esto, salvo como payadoras, como cantoras públicas, ¿no? Pero como escritoras realmente hubo muy pocas, como editoras tampoco, y todo el contenido de la literatura criollista es un contenido muy masculino, ¿no? El gaucho es un varón que pelea contra otros varones de distinta clase, y muchas veces ese conflicto de clase se tramita como un conflicto por la apropiación de alguna mujer, una mujer que a veces ni siquiera tiene un nombre, como el caso de Martín Fierro, ¿no? Que cuenta la historia de cómo a él lo dejan sin familia, sin casa, y dice, bueno, yo tenía una china, y ni siquiera se toma el trabajo de decir el nombre de la china que tenía, ¿no? Su compañera. Es una empresa muy masculina, incluso con algunos componentes homoeróticos muy presentes, en el caso del Martín Fierro muy visible, en el caso de Juan Moreira también, esas amistades intensas entre el gaucho y su mejor amigo no dejaban demasiado lugar para la mujer. Y también en todo lo que tiene que ver con el culto a la virilidad masculina, la violencia, la capacidad de afirmarse por el control del cuchillo, ¿no? Por el coraje, es una empresa abrumadoramente masculina, ¿no? Dos notas interesantes a pie de esta historia es que el compañero del gaucho es esa china sin nombre, que no tiene voz, no tiene ninguna participación relevante en estas historias. Interesante igual que antes de que el criollismo popular fuese tan masivo, estoy hablando de la década de 1830, por ejemplo, se hablaba de gauchas en femenino, había gauchas, un término que después se perdió completamente, no se volvió a utilizar casi nunca en referencia a las habitantes rurales femeninas. Ahí hay una historia para contar, yo no investigué en profundidad eso, pero sería bien interesante que alguien la retome. Y luego sí hay un arquetipo popular que no es oficial, que está muy asociado, de hecho nace en el criollismo popular, que es la figura de la morocha argentina, que es como una especie de arquetipo de la feminidad nacional. Es una especie de arquetipo representativo de lo argentino, de la mujer argentina, pero nunca tuvo un reconocimiento oficial, ¿no? No hay un culto a la morocha argentina, aunque sí es una figura de la cultura de masas y de la cultura popular bien conocida. Pregunta Mario si podía el gaucho comprender el valor de la tierra. A ver, el gaucho procede de una cultura más bien ganadera, donde el valor más que la tierra es el ganado, ¿no? Aparece en el criollismo popular el valor de la tierra allí donde se menciona la aparición de los alambrados y de los inmigrantes europeos, los gringos, como adversarios del gaucho, personajes que desplazan al gaucho.
ahí sí aparece la tierra como algo de lo cual el gaucho es privado, pero no aparece con la idea de que tenga un valor, digamos, pecuniario, material, sino más bien el valor de permitir el desplazamiento libre del gaucho a caballo y permitir las faenas ganaderas y la libertad que permitía cazar ganado o desplazarse libremente por el campo, ¿no? Preguntan también si influyó en el intento de comprensión del gaucho la obra de Martínez Estrada. Sí, bueno, Ezequiel Martínez Estrada escribió una de las innumerables interpretaciones del Martín Fierro que hay dando vueltas. Por supuesto que la leí junto con todas las demás. Mi libro, de todos modos, se centra en el criollismo popular, no en las discusiones de intelectuales, que eso me interesa menos, digamos, es más conocido y no me interesaba tanto seguirlo. Mi libro se enfoca en qué hizo el bajo pueblo con la figura del gaucho, ¿no? Cómo el bajo pueblo produjo historias de gauchos, consumió historias de gauchos y qué direccionalidad le dio a través de ese consumo al fenómeno del criollismo popular. Luján pregunta cómo veo hoy el criollismo popular. Si uno pudiera comparar la presencia del criollismo popular hoy con lo que representaba el criollismo popular, digamos, en 1920, para poner una fecha, hoy no tiene la centralidad que tuvo en esos años, ciertamente, aunque sigue existiendo. Para darles una idea, hay un culto religioso en Argentina, que es el culto al Gauchito Gil, que es una especie de santo popular no reconocido por la Iglesia Católica. Es un culto enormemente masivo en todo el país. Hay algunas encuestas que hablan que hasta el 40% de la población cree en que el Gauchito Gil tiene algún poder. Las rutas del país están llenas de altares al Gauchito Gil. Y las historias que cuentan los devotos del Gauchito Gil acerca de la historia de este personaje son historias de un gaucho rebelde. La historia del Gauchito Gil es calcada, muy parecida a la de las historias que circulaban de consumo popular hace 120 años. Así que tiene una presencia muy grande. Es interesante que el poder rebelde, justiciero del gaucho popular de hace 120 años, en el culto al Gauchito Gil parece haber pasado al más allá, ¿no? Es una promesa de justicia, pero no en esta tierra, sino en el otro, o que viene del otro mundo, y eso habla un poco quizás del momento más desesperanzado que vive en nuestras clases populares en esta época, ¿no? Pero de todos modos está presente, ¿no? El culto al gaucho sigue siendo hoy un culto movilizado por grupos nacionalistas de derecha y sigue habiendo apropiaciones subversivas, más bien, digamos, plebeyas o izquierdistas, o con contenido emancipatorio, digamos, de esa figura del gaucho. Una cuestión importante a señalar es que me parece que uno de los motivos por los cuales perdió centralidad la figura del gaucho es que como figura para tramitar la cuestión que hablaba antes de la heterogeneidad étnica de la nación, como emblemas populares para hablar de eso y también para cuestionar las visiones de la historia oficial, el peronismo produjo otros emblemas que cumplían la misma función, uno de los cuales fue muy exitoso, que es el del cabecita negra, como emblema entonces de la autenticidad nacional argentina, como emblema del pueblo real, el pueblo verdadero, el pueblo profundo, el pueblo del interior. Ese emblema, de algún modo, me parece que se politizó y asumió, adquirió, absorbió algunas de las funciones que daban popularidad al emblema gaucho, sin desplazarlo del todo, pero sí compitiendo con él. Pregunta Andrea, ¿qué escritores notables son los del criollismo popular? Bueno, los más notables, los más conocidos son, por supuesto, José Hernández, autor de Martín Fierro, y Eduardo Gutiérrez,
que fue el que desde el año 1879, cuando empezó a escribir Juan Moreira, que es la otra gran figura del criollismo popular, el gran personaje, el más conocido que Martín Fierro en su momento, de hecho. Eduardo Gutiérrez, luego del éxito impresionante que tuvo con su folletín Juan Moreira, que se cansó de venderlo primero como folletín, luego como libro, y fue reversionado innumerables veces, Eduardo Gutiérrez escribió toda una galería de personajes hoy menos recordados, Hormiga Negra, Juan Cuello, un montón de gauchos rebeldes, algunos ficcionales, otros basados en vidas reales, que luego siguieron publicándose durante décadas, ¿no? Esos serían los dos más conocidos, que a la vez son los dos que están al inicio del fenómeno y que son claramente personajes que no diría que eran de clase super alta, pero sí eran parte de las élites intelectuales del país. A partir de 1880 en adelante, el criollismo popular pasa a estar en manos de autores más bien desconocidos. Ninguno se hizo fama literaria, a pesar de que algunos llegaron a vivir de su escritura. Hay digamos, cantidad de nombres que se podrían mencionar. Ninguno realmente tiene renombre y es conocido fuera de los especialistas en el tema, ¿no? Interesante que una buena cantidad de los autores del criollismo popular, ¿no?, de este elogio de la vida gaucha y demás, eran inmigrantes, eran algunos de ellos, la mayoría italianos, algunos incluso españoles, ¿no?, además de ser criollos, y también una presencia muy visible de afro-argentinos que tuvieron un protagonismo bastante central en el fenómeno del criollismo popular, ¿no?, sobre todo entre los payadores, los cantores populares. Si puedo un ejemplo de cómo se argumenta en los archivos el racismo hacia las figuras del gaucho u otros grupos. ¿Cómo se argumenta en los archivos? Bueno, una cuestión, pregunta Sandra Gruner. Una cuestión interesante para entender es que el criollismo popular convirtió en emblema del pueblo, en héroe popular y luego de ello en emblema de la nación, al gaucho, que era justamente la figura de la barbarie para los escritores de la élite de la época de la Organización Nacional, ¿no? Si ustedes leen el otro gran libro argentino, el otro gran libro que influyó en el modo en que los argentinos y argentinas nos vemos a nosotros mismos, es el Facundo de Sarmiento, que plantea esa lucha dicotómica entre civilización y barbarie. En el Facundo, la barbarie emana de una base social determinada que es la del gaucho, ¿no? La figura del caudillo, de hecho, el caudillo federal, la figura de Facundo Quiroga, de la que trata el libro, es conceptualizada por el propio Sarmiento como un gaucho malo. Así que es interesante que el criollismo popular invierte o retoma esa figura de la barbarie que había planteado la literatura, digamos, culta, y le da un sentido rebelde, pero positivo, ¿no? En la demonización de la figura del gaucho, si uno lee la propia obra de Sarmiento, Facundo y las posteriores, el componente racista está bastante claro, ¿no? El bajo pueblo y el gaucho como su emblema son obstáculos al progreso por su carácter mestizado, porque están mestizados con otros pueblos o porque cargan en su cultura rasgos, digamos, transculturales o rasgos de mestizaje cultural, ¿no? Esa visión negativa acerca del gaucho, acerca de lo criollo, continuó existiendo en paralelo al criollismo popular, en esta especie de conflicto, choque de visiones del nosotros argentino del que hablaba hace un momento. Siguió habiendo toda una visión negativa acerca de lo criollo en general, lo criollo como defectuoso, lo criollo como obstáculo
al progreso, lo criollo como indolente, como incapaz del trabajo, poco laborioso, que llega hasta nuestros días, ¿no? Que se ha manifestado de muchas maneras y que siempre contiene, a veces no de manera tan abierta, pero apenas uno lo raspa en su superficie aparece, contiene una dimensión étnico-racial, ¿no? El problema con lo criollo es que no es suficientemente europeo, ¿no? Y ahí está lo racial y lo étnico, están implícitos de muchas maneras. Acá Andrés Sosa pregunta que existen quienes dicen que si el libro nacional argentino fuese Facundo y no en lugar de Martín Fierro, el país sería otro. Interesante, esto lo planteó en su momento Borges. Borges, que en su juventud había sido, digamos, muy adicto a las temáticas criollistas, y luego, cuando surgió el peronismo, imaginó que Martín Fierro habría sido uno de esos peronistas horribles que él detestaba, y abjuró del criollismo popular, y le pareció entonces que las historias de gauchos materos habían hecho un daño terrible a la cultura argentina. Borges fue, creo, uno de los primeros que planteó esta disyuntiva, ¿no? Esta idea de que si en lugar de convertir a Martín Fierro en poema nacional hubiésemos convertido a Facundo en libro nacional, Argentina sería distinta. Esa misma opinión se retoma hace poquito tiempo, la volvió a plantear, por ejemplo, quien fue el director de la Biblioteca Nacional de Argentina en el gobierno de Macri, Alberto Manguel, la volvió a plantear en esos mismos términos. Frente a eso, bueno, lo primero que diría es que los libros nacionales de Argentina son los dos. El Facundo es también el libro nacional argentino. Diría yo que Facundo ha tenido una influencia mucho mayor en el modo en que se piensa a sí misma en la Argentina que Martín Fierro. Facundo y los conceptos, los términos, toda la imaginería que plantea, tuvieron una presencia enorme en el sistema escolar, mucho antes que el criollismo popular y muy superior en todo el momento al que pudo haber tenido el criollismo popular, ¿no? Con lo cual, creo que ambos libros son libros nacionales, que ambos libros que son tan en discusión uno con otro en muchos sentidos, sean ambos libros, los libros nacionales argentinos, me parece que habla un poco de esa etnogénesis desgarrada de la que habla el libro y que mencionaba hace un momento. Y me parece que de hecho que Facundo haya sido uno de los libros nacionales ha generado efectos bastante negativos en la cultura argentina. Todo lo que tiene que ver con la visión más porteñocéntrica, el desprecio por el interior, el desprecio por el bajo pueblo, el desprecio por todo lo indígena, mestizo, o el legado africano, todo ese formato, ese modo de pensar la historia nacional como una epopeya de una civilización que debe abrirse camino en una tierra todavía dominada por la barbarie, me parece que ha tenido efectos muy, muy perniciosos en la cultura argentina. Con lo cual, si en lugar de Martín Fierro hubiese sido solo Facundo el libro nacional, creo que sería bastante peor. Ana Vivaldi, hola Ana, pregunta aquí, acá no estoy analizando el presente, pregunta, pero ¿cómo podemos entender el trabajo de Gabriela Cabezón Cámara, la China Iron, en el contexto de este trabajo? Qué linda pregunta, me encanta. Refiere Ana Vivaldi a una novela que se llama Las aventuras de la China Iron, que publicó hace muy poquito Gabriela Cabezón Cámara. Yo soy un gran fanático de la obra de Gabriela y de ese libro en particular. Para los que no lo conocen, es un libro que cuenta o vuelve a narrar la historia de Martín Fierro, pero contada desde el punto de vista de esa China, su compañera, de la cual no sabemos ni el nombre. Gabriela Cabezón Cámara le pone un nombre, le pone una historia y vuelve a contar toda esa narrativa desde el punto de vista de la China. Y yo que me leí todas las historias de gauchos rebeldes que andaban dando vueltas, les puedo decir que la apropiación que hace Gabriela Cabezón Cámara del legado, la tradición del criollismo popular, generó lo que es para mí el ejemplo más subversivo de la literatura criollista, ¿no? De la capacidad, digamos, ese libro muestra
la potencialidad subversiva que tiene el criollismo popular lo lleva hasta un extremo realmente muy, muy fascinante. Les recomiendo a todos que lo lean, además es bellísimo como novela, como escritura. Y es interesante cómo, bueno, corre esa relectura, corre el eje tan masculino, por supuesto, que tiene el criollismo popular, y retoma todas estas cuestiones de las que estuvimos hablando, de lo nacional versus lo extranjero, la pureza racial versus la mezcla, la cuestión de las tensiones de género, pero también sexuales implícitas en la literatura criollista, las utiliza, le saca un jugo realmente fascinante, así que les recomiendo mucho que lean esta novela. Juan Francisco, una pregunta concreta. ¿En qué estrategias de resistencia existieron de los gauchos con el sistema del alambrado? En tu libro citás al payador criollo anarquista Martín Castro, que decía: el alambrado vino a oprimir al hijo libre del llano. Bueno, ¿qué resistencias concretas de los gauchos? Es una pregunta complicada de responder porque habría que definir primero qué serían los gauchos fuera de la literatura. Es decir, qué sería un gaucho como personaje de carne y hueso, y no está claro quién es, o si de hecho existe algo así como un gaucho de carne y hueso, ¿no? Si por gaucho hablamos genéricamente, digamos, los habitantes de clase baja, rurales, del común, bueno, las formas de resistencia fueron muchas. Hubo, para empezar, bueno, como mencionaba hace un rato, las montoneras federales tuvieron a los habitantes rurales, pobres, como su base social determinante, así que ahí hay un caso concreto. Y luego de la derrota del federalismo, que ya en la década de 1870 ya pierde su lugar, es aplastado política y militarmente, luego de allí las resistencias digamos, del bajo pueblo rural son variadas, ¿no? En la época en que surge el fenómeno del criollismo popular, de hecho, la nostalgia que ese movimiento cultural deja o expresa es una forma de resistencia. Como les decía, pone peros en la narrativa del progreso. Hubo resistencias más, digamos, desarticuladas, atomizadas, algunos casos de xenofobia en general de baja intensidad, algunos casos de violencia xenofóbica, pero más bien pocos. Sí hubo, digamos, todos esfuerzos de movilización política del pueblo, del bajo pueblo rural, que utilizaron todos los emblemas gauchos, como les conté en el caso del anarquismo, como ejemplo, ¿no? Martín Castro, lo que menciona aquí, hay un capítulo que dedico en el libro a este personaje que era como figura, digamos, de estudio histórico, era desconocido, que es un payador criollo, que se hizo famoso, digamos, en la década de 1910, 1920. Martín Castro era un personaje nacido en Merlo, que hoy es el Gran Buenos Aires, en esa época un paraje rural, de una familia nacido en la pobreza total, analfabeto, aprendió a leer y escribir de grande por sus propios medios, y como trabajador, como peón rural que era de adolescente, aprendió de los arreros canciones, aprendió a tocar la guitarra, se puso a componer canciones y se hizo un nombre como cantor popular, cantando en glorietas, locales sindicales y donde fuera, cafés, donde fuera que lo llamaran. Un personaje que se volcó, no sabemos bien cómo, pero desde muy joven se volcó al anarquismo, fue un conocido activista cultural del anarquismo, aunque sin militancia concreta, salvo un par de años que militó en una organización. Martín Castro fue entonces una figura fascinante, le dedico todo un capítulo allí, porque entre sus composiciones, que circularon como folletos baratos dentro de estas colecciones de las que hablé hace un momento, hay una muy notable, escrita en 1928, que se llama Los Gringos del País, donde
además de utilizar al gaucho, como el resto de los anarquistas, como figura anticapitalista, y además de criticar la propiedad privada, la extensión de los alambrados y todo esto, pone en boca de un gaucho una narración completa de la historia del país, una verdadera contrahistoria, contada desde el punto de vista indigenista, es decir, contada desde el punto de vista de los indígenas vencidos por la conquista, algo que en la Argentina en 1928 era absolutamente raro, ¿no? En Argentina las ideas indigenistas se abrieron camino bastante después en el campo intelectual. En ese momento todavía no había quien las plantee de esa manera, y este payador criollo, utilizando la voz del gaucho, recuperando esa tradición, logró contar una contrahistoria del país desde ese ángulo tan poderoso. Así que es un personaje fascinante, le dedico todo un libro, es algo así como mi Menocchio, ¿no? El que me ayuda a pensar un poco la cuestión de una tradición cultural popular y las potencialidades que tiene en un escenario cultural particular, ¿no? Mara Viveros agradece la referencia a Gabriela Cabezón Cámara. Sí, no dejen, háganme caso, no dejen de leer este libro, por favor. Y Ana pregunta, me pregunta sobre una historia sencilla de Leila Guerreiro. No trabajé sobre ese texto, me disculpo, no puedo responder esta pregunta. Si Andrés Sosa pregunta si hay visiones que planteen que hay gauchos buenos y gauchos malos, gaucho partido en dos. Bueno, sí, desde muy temprano hay esto planteado presente. En la época, digamos, formativa de la poesía gauchesca, un poquito después de la época de la independencia, estoy hablando de la década de 1830, la poesía gauchesca fue utilizada con mucha insistencia como herramienta política del Partido Federal para comunicarse con sus seguidores, ¿no? Los federales escribieron cantidad de gacetas de tono gauchesco, escritas en estilo gauchesco, para movilizar al bajo pueblo, con mucho éxito, con tanto éxito que sus enemigos políticos, los unitarios, trataron de emularlos, trataron ellos también de escribir gacetas en tono gauchesco, y ahí se les presentó la dificultad, que es que para los unitarios el gaucho era figura de barbarie y era la base política de los federales, con lo cual no podían utilizar con tanta libertad como sus enemigos esa figura de gaucho, por lo cual si uno lee las composiciones del más famoso de los poetas gauchescos del Partido Unitario, que es Ascasubi, Hilario Ascasubi, él claramente construye dos figuras de gaucho, el gaucho bueno y el gaucho malo, ¿no? El gaucho malo es el gaucho rosista, el gaucho federal, el gaucho que anda haciendo montoneras, pero él se inventa para sí, o para sus gacetas, un gaucho bueno que es amigo de las clases letradas, que es amigo de los puebleros y que les explica a los gauchos, al resto de los gauchos, que están equivocados, ¿no? Así que esas dos figuras están presentes. Hay incluso entre los adversarios del gaucho, y siempre una ambivalencia muy fuerte. Si uno lee Facundo de Sarmiento, hay un desprecio muy visible por el gaucho como figura concreta, real, el gaucho montonero, pero a la vez hay una especie de fascinación con las potencialidades, digamos, poéticas del gaucho, que además uno de los atributos del gaucho es que es cantor, ¿no? El gaucho que anda vagando por la pampa con su guitarra al hombro y componiendo o improvisando versos. La generación de Sarmiento es una generación que está en busca de una literatura nacional para afirmar sobre ella justamente una nación, ¿no? Y es una generación que sabe que lo único distintivo, auténtico, disponible en un territorio como era la Argentina de entonces, el único elemento cultural que no era europeo, que permitía, digamos, construir o asentar sobre una literatura local, era la gauchesca, la literatura gauchesca, que había sido la primera expresión literaria genuinamente local que había surgido, ¿no? Con lo cual había una ambivalencia muy grande. Siempre está
sobre todo entre los adversarios del gaucho, la idea de que, bueno, que a lo mejor hay un gaucho que se puede recuperar, pero hay otro que no. Así que sí, y eso se puede seguir también hasta la actualidad, ¿no? 45 minutos más, me dice Gabriela. ¿Hasta dónde las clases altas se han apropiado de la estética del gaucho en las últimas décadas en Argentina, neutralizando su contenido sustantivo? Esta es una pregunta interesante. Está claro que desde fines, por lo menos desde fines del siglo XIX, hay diversos intentos de apropiación de la figura del gaucho por parte de las clases altas. Es decir, es un género y una figura que surge más bien de la cultura popular. Desde muy temprano, entonces, hubo una sucesión de intentos de apropiación cultural. Los primeros son los de aquellos autores, digamos, distinguidos, entre comillas, literarios distinguidos, que frente a las historias de gauchos malos que estaban teniendo tanto éxito popular, y que además les cuento un detalle más, que esas historias de gauchos que peleaban a cuchillo contra los policías, cuando fueron llevados al circo, tuvieron un éxito popular tan grande que alimentaron incluso un fenómeno policial. La policía estaba muy preocupada porque la gente del común iba al circo a ver una historia como Juan Moreira, se identificaba con el gaucho que peleaba a cuchillo contra los policías, se indignaba cuando la policía lo mataba, porque era el héroe de la historia, y según relata la policía, hay muchos relatos en este sentido, la gente salía de los circos y empezaba a bravuconear a los policías en la calle, asumía posturas matonescas en la calle, y eso era un problema policial preocupante, ¿no? Por este éxito, entonces, y estos efectos culturales que tenía el criollismo popular, les decía, desde fines del siglo XIX hay intentos de apropiarse de la figura del gaucho. Los primeros son aquellos que trataron de construir o inventar historias de personajes gauchos mansos. Personajes gauchos que son sabios, que aconsejan y que no promueven el tipo de rebeliones que promovían las historias de gauchos malos, ¿no? Uno podría decir que la propia segunda parte del Martín Fierro que escribió José Hernández tiene un poco de eso, aunque sería un poco injusto cerrar la afirmación aquí. Bueno, necesitaría más tiempo para eso, pero ciertamente a fines del siglo XIX se empiezan a componer historias de gauchos buenos. Calandria, de Martiniano Leguizamón, es la que fue más conocida a fines del siglo XIX, y la que más trascendió fue Dos Segundos Sombra, de Ricardo Guiraldes, ¿no? De 1926. Esa es la más famosa de todas, de un gaucho que es manso, que es sabio y que transmite sabiduría popular sin rebeliosidad a los lectores. Eso fue un intento de apropiación cultural. Otro es el de la operación que intentó hacer Leopoldo Lugones en 1913, que es apropiarse del gaucho como una especie de espíritu cultural atemporal, más que la figura rebelde del gaucho, la cual él despreciaba como todos los de su generación. Y así sucesivamente, la derecha nacionalista, les dije, en la década de 1930, retoma muy fuertemente la figura del gaucho. El ejército argentino utiliza a Martín Fierro como elemento de su prédica nacionalista, y es muy gracioso ver en la década de 1930 las piruetas retóricas que tiene que hacer el ejército para elogiar a Martín Fierro, que después de todo es un gaucho desertor. Es un gaucho que se escapa del ejército, es un gaucho que dice que los oficiales del ejército son lo más corrupto que uno puede imaginar, que los describe en los peores tonos, que dice que no tienen nada que ver con la nación. Además, Martín Fierro es tan enormemente antimilitarista que los militares tienen que hacer malabares realmente para utilizarlo. Y así, a pesar de eso, continuó siendo utilizado y continúa siendo utilizado en la actualidad como, digamos, encarnación de un habitante rural auténtico, sabio y sobre todo ajeno,
según desde el punto de vista de los grupos de derecha, ajeno a los aspectos más disruptivos de la política urbana, ¿no? de las clases bajas urbanas, ¿no? Quizás quienes más han llevado o han sacado partido de esto son los salteños. En Salta Salta es una provincia del noroeste argentino. En Salta hay un culto al gaucho muy antiguo y local, digamos, que es surgido localmente, no es copiado del gaucho bonaerense. Hay un culto al gaucho, decía, muy antiguo que se plasma en celebraciones anuales muy multitudinarias que realizan en la provincia, y que esas celebraciones están captadas por una asociación tradicionalista claramente, digamos, de élite, donde están las familias más renombradas de Salta, forman parte, y tiene ciertamente visos conservadores. De todos modos, una antropóloga, Andrea Villagrán, una antropóloga salteña, analizó el fenómeno, y cuando uno ve qué es lo que está pasando en esas mismas celebraciones entre el bajo pueblo, uno encuentra que los contenidos del culto al gaucho son muy diferentes según qué clase social se trate, ¿no? En las clases bajas hay contenidos que son antagónicos respecto de los que muestran las élites, ¿no? A ver, perdón. La novela que recomendé, la comento de nuevo, se llama Las aventuras de la China Iron, de Gabriela Cabezón Cámara. Me pregunta aquí Andrés si en la figura del gaucho se integra a los afro-argentinos. Esta es una pregunta bien interesante, porque hay una especie de malentendido en torno de este tema, ¿no? Mi respuesta, hago una respuesta global y luego en detalle. Sí, se integra a los afroargentinos de una manera muy, muy visible, ¿no? En el Martín Fierro, por ejemplo, hay más de 2 decenas de personajes afroargentinos mencionados. Hay una confusión, les comentaba al respecto, porque los que conocen la trama de Martín Fierro saben que los dramas del gaucho, de Martín Fierro, se inician con un episodio que es cuando él vuelve después de desertar del ejército, vuelve, encuentra su casa destruida, su familia deshecha, y con la amargura que tiene, se entrega a la bebida y, estando ebrio, provoca sin ningún motivo a un negro en una pulpería, lo provoca, terminan discutiendo y lo termina asesinando. Y así comienza su destino de perseguido Martín Fierro, asesinando a un negro. Hay mucha confusión respecto de este episodio. Hay varios críticos culturales que interpretaron este hecho, ¿no? Que la figura emblemática nacional, Martín Fierro, el gaucho, mate a un negro, sería, digamos, parte de la empresa blanqueadora de las élites, ¿no? La empresa de borrar de la escena la presencia afroargentina, aniquilarla, en el caso de Martín Fierro, en el sentido literal, ¿no? Matar al moreno, quitarlo de la escena, y interpretaron entonces que el criollismo popular participó de la empresa blanqueadora de las élites argentinas. Yo en mi trabajo muestro que es exactamente lo contrario, ¿no? Exactamente lo contrario. En las obras de criollismo popular, los afroargentinos tienen una presencia enorme. Justo en el caso de Martín Fierro, el personaje principal mata a un afroargentino, pero en otras historias de gauchos matreros hay afroargentinos que son los mejores amigos y aliados del personaje gaucho, se asocian a él de mil maneras, o a veces empiezan siendo adversarios, pero luego de una payada se reconcilian. Hay una cantidad de maneras en las cuales el gaucho interactúa con afroargentinos. Hay también gauchos negros, como parte del criollismo popular, y como les decía, los afroargentinos tuvieron como autores, sobre todo de canciones gauchescas, una presencia enorme. En mi trabajo yo analizo de otra manera el episodio de Martín Fierro matando a un moreno. Me parece a mí que el sentido que tiene que mate a un moreno, que mate a un negro en ese contexto, es resaltar la caída moral del personaje, ¿no?
es decir, como fruto de las injusticias que el Estado cometió contra Martín Fierro pierde todo, deja de ser hombre, se entrega a la bebida, y para graficar lo bajo que ha caído moralmente el personaje, la destrucción moral que tiene ese personaje por la injusticia del Estado, José Hernández lo hace matar a un negro, que es posiblemente la única persona que está socialmente más desvalida que un gaucho en el campo, que un gaucho blanco es un gaucho negro, ¿no? Es decir, mata a la única persona más débil que él que encuentra en el campo, ¿no? Es decir, el sentido de eso es más bien resaltar la caída moral del personaje por obra de la injusticia del Estado. No tiene que ver, para mí por lo menos en mi interpretación, con una empresa de correr del medio la presencia afroargentina, que como les decía, por otro lado, el propio poema Martín Fierro está lleno de personajes morenos por todos lados, y la literatura criollista insiste mucho en la presencia de los negros como parte del pueblo argentino, en un momento en el cual, no hay que olvidar, los discursos estatales y oficiales están negando que existan negros como parte del pueblo argentino. Esto me parece que es muy importante para resaltar, ¿no? Comentarios sobre Güemes, me pide Charlie. Martín Miguel de Güemes fue uno de los líderes de las guerras de independencia en el noroeste argentino, en Salta. Martín Miguel de Güemes era una persona de origen de élite, de las élites locales, que, como tantos otros en la época, se incorpora al esfuerzo militar patriota, y es una de las figuras centrales que combate a los ejércitos realistas en el punto débil del Virreinato del Río de la Plata, que es la frontera norte, ¿no? El Alto Perú. Martín Miguel de Güemes, como parte de esta empresa, moviliza algo que pasó por todas partes en el Río de la Plata, que moviliza al Bajo Pueblo y sobre todo al Bajo Pueblo rural, para el esfuerzo militar, y como parte de ese fenómeno político, digamos, se convierte él mismo en canal o habilita reivindicaciones políticas populares que las élites salteñas encuentran muy temibles, ¿no? Las élites salteñas tienen una relación muy tensa con Martín Miguel de Güemes, son sus enemigas, de hecho, y Martín Miguel de Güemes se hace fuerte en el apoyo de las clases bajas. Como parte de digamos, esa alianza interclases, Martín Miguel de Güemes crea o nombra a sus ejércitos como una compañía de gauchos, los infernales los llama, los nombra gauchos. Aparentemente esta decisión de designarlos gauchos tiene que ver con que gaucho en ese momento todavía era una palabra peyorativa, era una palabra que se utilizaba para hablar de cuatreros, delincuentes, figuras rurales, digamos, de mala vida. Aparentemente, para descalificar el esfuerzo patriota, los militares realistas decían que los patriotas eran apoyados por los gauchos, ¿no? En sentido peyorativo, para descalificarlos, y como tantas veces sucede en la política, especialmente en Argentina, aparentemente Güemes retomó ese insulto y lo convirtió en emblema de orgullo, ¿no? Es decir, se autodesignó a los suyos como gauchos, y hay algunos estudios que muestran que esa etiqueta gaucho prendió entre los seguidores de Güemes como etiqueta para autodesignarse, ¿no? Hay que tener presente que el término gaucho era un término rioplatense, no era un término que se utilizara fuera de la provincia de Buenos Aires, Uruguay y el sur de Brasil. Era un término ajeno al vocabulario del noroeste en ese momento todavía, hasta que Güemes le da un sentido positivo, ¿no? Es interesante que muchos años después de la muerte de Güemes, muchos años después de que las élites que detestaban a Güemes desarmaran su movimiento político y tuvieran incluso una revancha de clase bastante visible contra sus seguidores, 80 años después, cuando las élites salteñas quieren afirmarse en el concierto político del país, redescubren la potencialidad de la figura de Güemes como un prócer local, ¿no? Que afirme la importancia de Salta en las guerras por la independencia, e inventan, digamos, un culto a Güemes, un culto
de élite, un culto estatal a Güemes, y junto con él un culto a los gauchos, ¿no? Interesante porque tanto los gauchos como Güemes mismo habían sido figuras más bien despreciadas por las élites salteñas y luego terminan siendo apropiadas, en este caso, como les comentaba, ¿no? Preguntan, a ver, una pregunta muy concreta, pregunta Juan Francisco, ¿qué estrategia de resistencia? Ah, no, esto ya está, perdón. Sobre el alambrado y Martín Castro, esto creo que ya lo respondí, ¿no? Me pregunta si hay articulación de ese criollismo popular en la Argentina con otros criollismos en Latinoamérica y sucesiones eugenizantes. A ver, una aclaración que hice al principio. En la época que trabaja mi libro, el criollismo popular en lugares como Buenos Aires era indistinguible del criollismo popular en lugares como Montevideo. La comunicación entre Uruguay y Argentina en el fenómeno del criollismo popular es tan estrecha que uno podría hasta hablar de que es un movimiento único, un movimiento cultural, digamos, unificado, único en el sentido unificado me refiero. Los autores circulan de un lado al otro, se editan en Montevideo y en Buenos Aires obras de los mismos autores. Un autor montevideano inspira a uno porteño y viceversa. De hecho, el propio Martín Fierro está inspirado por el éxito que acababa de tener, es en el mismo año que escribió Martín Fierro, un libro de Antonio Lucic, que se llama Los Tres Gauchos Orientales, publicado en Uruguay. Así que como fenómeno, el criollismo popular trasciende las fronteras nacionales. Es argentino y es uruguayo, y con algunas características distintas y un poco más tardíamente es también del sur de Brasil, ¿no? También en Río Grande do Sul hay un culto al gaucho, los propios habitantes de Río Grande do Sul se los designan como gaullos todavía hoy. Es un poco diferente, un poquito más vuelto hacia el tradicionalismo, hacia el nativismo, el culto al gaucho en Brasil, pero de todos modos tienen muchos puntos de contacto. Hasta donde yo sé, hay por supuesto otras figuras criollas, populares, celebradas en otros lugares de América Latina y que se han convertido en emblemas hasta cierto punto populares o incluso nacionales. El roto en Chile, el llanero en Venezuela, bueno, el charro en México, digamos, hay otras figuras comparables, similares. Hasta donde yo sé, ninguna, digamos, alrededor de ninguna de estas figuras se construyó un culto estatal y nacional comparable de la fuerza y del peso que ha tenido el culto al gaucho en Argentina, ¿no? Como figura absolutamente indisputada, como emblema indisputado de lo nacional, ¿no? Así que me parece que lo que se llama criollismo en otros, como fenómeno literario, en otros países, refiere a cosas que son más bien diferentes de lo que yo llamo criollismo, o lo que en el Río de la Plata llaman criollismo popular, ¿no? Tenemos unos minutos más, no hay más preguntas escritas. Si alguien quiere preguntar algo más, es el momento de hacerlo ahora, y si no, vamos a ir cerrando. Damos unos segundos. Les agradezco de antemano a todos y todas los quienes estuvieron presentes en esta sesión y por todas las preguntas que me hicieron. Y bueno, viendo que no hay entonces otras... perdón, aquí hay una más. Si quieren cerramos con esta y para pasar luego a Mara. Me pregunta sobre el criollismo en el peronismo clásico. Mi libro cierra con un capítulo sobre los usos del criollismo popular en el peronismo. Absolutamente central en la cultura y en la propaganda peronista, la figura del gaucho. Perón es muy habitual en sus discursos que él mismo cite versos de Martín Fierro, que utilice refranes gauchescos en sus discursos. En su campaña del año 1946, su primera campaña presidencial, se presentó a sí mismo como un dirigente que venía a redimir a los criollos desplazados
postergados, olvidados durante 100 años, que esto es un tópico muy común del criollismo popular. Muchas veces se buscó Perón mismo asociarse a la figura del gaucho. Es interesante que Perón, el año en que nació, como todos los de su generación, se había criado leyendo historias de gaucho. El caso de Perón tenía un contacto con el criollismo popular particularmente estrecho. Les doy dos detalles de esto. Perón había crecido en la provincia de Buenos Aires, en las zonas de donde era Juan Moreira, que era un personaje que inspiró la novela de Eduardo Gutiérrez, muy famoso, un personaje real. Y Perón tenía en su casa, por esa cosa del destino, el padre de Perón, que era médico, tenía en su casa la calavera de Juan Moreira real, que luego la donaron a un museo, donde hoy está. Tenía la calavera de Juan Moreira en su casa, y se contaban las hazañas de Juan Moreira en la mesa familiar. El padre de Perón despreciaba a Juan Moreira, le parecía un bandido, y la madre, que era de condición más humilde, lo reivindicaba, decía que no, que era un héroe. Y cuando Perón se graduó en la Academia Militar, su padre le regaló un ejemplar de Martín Fierro con el mandato de que nunca olvide que él ante todo es un criollo. Así que realmente para Perón el criollismo popular era realmente muy central en su propia vida. Lo utilizó con mucha intensidad a lo largo de su carrera política. El aparato propagandístico del Estado imprimía folletos de difusión política de las ideas peronistas escritos en estilo gauchesco y con portadas y formas de impresión muy parecidas a los folletos de venta popular que todo el mundo conocía. El Estado patrocinó obras de teatro gauchescas, audiciones radiales, cantidad de cosas asociadas al gaucho. Interesante que el gaucho que recuperaba Perón en sus discursos solía ser el gaucho más rebelde, no el gaucho más, digamos, de la segunda parte de Martín Fierro, el gaucho más manso, más que da consejos y demás, ¿no? Las frases que recuperaba Perón de Martín Fierro eran las más, con contenido más, digamos, subversivo, si ustedes quieren. El criollismo popular, entonces, a través de todos estos carriles, tuvo una presencia central en la época de Perón. Importante resaltar acá que no es algo que aporte Perón desde arriba. Las bases del movimiento, que también, como Perón mismo se habían criado leyendo estas historias de gaucho, aportaron elementos del criollismo popular de entrada. Sabemos por la descripción de los diarios y revistas que en la manifestación del 17 de octubre de 1945, que es el momento fundacional del peronismo, había gente ataviada de gaucho en la Plaza de Mayo, y eso es algo que se va a repetir en los actos siguientes del peronismo durante mucho tiempo. Y también, digamos, las bases del movimiento peronista utilizaron toda la retórica, el estilo gauchesco y las historias de gauchos para transmitir visiones políticas, ¿no? Así que hasta ese momento era realmente un fenómeno muy central de la cultura argentina, y lo fue también del peronismo. Tenemos que dejar aquí, entonces me dicen que pasemos la palabra a Mara, ¿puede ser? Que está por allí, para una despedida. Les agradezco realmente a todos y a todas que hayan estado hoy aquí. No somos nosotros quienes te agradecemos, Ezequiel. Fue muy interesante. Gracias por la generosidad en las respuestas a varias preguntas. Fue bastante extensa la conversación, interesante. Muestra, digamos, la pertinencia y la actualidad de la figura del gaucho hoy, como lo mostraste, también su carácter caleidoscópico y, digamos, la recuperación del peronismo. Bueno, quedan muchas cosas por entender y dan ganas de leerte. Pues muchas gracias también a todas y todos los asistentes y felicitaciones por el premio. No, gracias a vos por haber estado y a Laza por el premio. Buenas tardes para todas y todos. Chao. Hasta pronto. ¿Hola? No te escucho. Estás sin micrófono. Ya. No, ya todo el mundo se fue, todo perfecto. Bueno, ¿salió todo bien? Todo muy bien. ¿Hubo problemas de sonido? ¿Decía alguien por ahí, no? Alguien decía, pero yo lo escuchaba perfecto y Bien. lo tengo aquí perfecto.
Bien, perfecto, listo. Quería quedarme tranquilo con eso. Live on YouTube. Ok, no, espérate para parar esto.